vamos a empezar a hacer medidas con nuestro nuevo aparato. Lo tengo conectado a través de un cable coaxial a un generador de funciones. En este caso vamos a inyectarle una frecuencia senoidal. El sistema, como veis, siempre arranca igual, con 5 voltios de rango de tensión y 1 milisegundo de base de tiempos. Voy a ver qué tipo de señal tengo. Como hemos dicho, teníamos el voltímetro en alterna y tengo una onda de 1,7 voltios pico a pico. La voy a poner un poco más grande para que la veamos mejor en la pantalla, quizás hasta 4 voltios pico a pico, para tener 2 arriba y 2 abajo. Más o menos estaría ahí, ¿eh? El valor eficaz de 2 voltios de pico es 1,41. Bueno, nos pasaríamos al osciloscopio y tengo una base de tiempos que es demasiado pequeña. Tendremos que ampliarla a ver dónde estoy. Vale, entonces a más o menos yo sé por dónde ando. Estoy con una señal de 5 hercios, perdón. Bien, la mayor resolución que tenemos para frecuencias bajas es de 200 milisegundos por división. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un poco de matemática muy cortita. Como en algún momento ya se ha dicho, la frecuencia es la inversa del periodo. En este caso no hay que calcularlo porque nos lo está dando directamente el aparato, ¿vale? Pero para los que quieran aprender algo más, aquí en la pantalla vemos que la tenemos dividido en 4 cuadraditos, en 4 divisiones. Este valor nos quiere decir que hay 200 milisegundos. El tiempo que transcurre desde este punto hasta este punto son 200 milisegundos. Aquí otros 200, otros 200 y otros 200. En total serían, pues 2 por 4, 800 milisegundos. Si tuviéramos una onda completa, senoidal, que empezara aquí, pasara por 0 aquí y llegara hasta aquí, podrías asegurar que su periodo son 800 milisegundos. Bien, ¿y eso qué nos querría decir? Pues si nos ponemos aquí una calculadora, si yo divido 1 entre 800, estamos hablando para la pantalla completa, me diría que la frecuencia, que la onda tiene esa frecuencia. Al hablar de milisegundos lo tendremos que multiplicar por 1000 y pasaríamos a hercios. Entonces, si tuviéramos esa señal en la pantalla, vamos a asegurar que es de 1,25 hercios, ¿vale? En este caso yo tengo una de 5 hercios y vamos a ver si coincide con lo que entra en una división. Entonces sería 1 entre 200 milisegundos, que es cada división, nos diría que la frecuencia es esta. Como estamos en milisegundos y debemos de ponerlo en segundos, multiplicamos por 1000 y nos dice que el periodo de 200 milisegundos corresponde para una frecuencia exacta de 5 hercios, que es a grandes rasgos y sin grandes rasgos lo que tenemos aquí. Tenemos una onda senoidal que cabe perfectísimamente en una división, en la cual de este punto a este ocurre en 200 milisegundos, por lo tanto esta onda es de 5 hercios. ¿De acuerdo? No lo voy a repetir porque es siempre lo mismo, es la base del osciloscopio, entender lo que es la base de tiempos, que en un osciloscopio estamos analizando las ondas en función del tiempo y de la amplitud. Luego veremos en el analizador de espectros que se puede cambiar la línea de tiempo, hacerla en frecuencia, pero eso va a ser otro tema para después. En fin, podemos medir, como hemos dicho, una frecuencia de 1,25 para verla por división 5 hercios, y ahora vamos a empezar a aumentarla. En mi generador yo ahora lo estoy multiplicando por 10, así que tendría una onda de 50 hercios. Lógicamente no la puedo ver bien, por lo tanto tengo que disminuir la base de tiempos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que yo consiga verla. Aquí ya la veo bien y aquí, pues como hemos dicho antes, bueno, tengo 51, voy a ver si lo puedo bajar a 50 para que sea exacto. Ahí quito. Podríamos decir que si consigo esta onda en esta división, su periodo son 20 milisegundos. 1 entre 20 nos daría 0,05 por 1000 serían 50 hercios. Entonces
Simplemente esto es para que veáis hasta dónde podemos llegar. Es como el coche, a ver hasta cuánto podemos correr. Bien, estaríamos ahora en 500 hercios aproximadamente, lo veis aquí, 500, y podremos ver que la onda cabe perfectamente en 2 milisegundos. Ya se empieza a mover, pero la podemos parar con este botón, el de pausa, y analizar lo que queremos ver, ¿vale? Entonces seguimos, lo voy a multiplicar por 1000. Estaríamos ahora en 5 kilohercios. Como veis, tenemos una lectura errónea de frecuencia, porque realmente no estamos viendo nada. Si yo bajo la base de tiempos, ya empieza a tener la lectura correcta y ya empiezo a ver la señal. Esta señal que entra en esta división es exactamente de 5 kilohercios. Seguimos aumentando y vamos a multiplicar por 10.000. Tendría 50K. 50K que no les consigo ver. Aquí ya empiezan a verse. Y las cosas ya se empiezan a complicar un poco. Como veis, las señales ya empiezan a no ser tan perfectas, pero aún así podemos asegurar que esta onda que empieza aquí y acaba aquí es de 50 kilohercios. Vamos a ir ya un poquito más estratosféricamente, porque estamos hablando ya de 500 kilohercios. 500 kilohercios ya tendría que pasar una modalidad. Aquí os aparece ET, que quiere decir que estamos trabajando en tiempo equivalente. La frecuencia de nuestro Arduino ya no es capaz de samplear o muestrear la señal, y hay que hacerlo durante varios ciclos para luego conformar la onda. Es un artilugio matemático que, bueno, nos puede valer, porque como veis aquí tengo 500 kilohercios, realmente para 3,1 microsegundos, estamos ya en microsegundos. La señal pues sería, vamos a ver, 1 entre 3,1 nos daría 0,3 por 1000. Nos daría que si introducimos una onda completa en una división sería de 322 kilohercios. Quiere decir que si yo bajo la frecuencia hasta 322, estáis viendo aproximadamente en 332. Bueno, pues me tendréis que creer. Seguimos adelante, estábamos en 500 kilohercios. Bueno, y vamos ahora a intentar ya subir a lo que es 1 megahercio. 1 megahercio, que estaríamos ya más o menos en el límite de lo que podemos medir. Tendríamos que bajar al máximo nuestra base de tiempos, que es 1,56 microsegundos. Hemos explicado en tiempo equivalente, y pues más o menos pues por aquí tendríamos que tener pues la señal de 1 megahercio. Ahí estaría el megahercio. Podemos ir un poquito más allá. Yo creo que el margen que he conseguido era de 1,2 megahercios, ¿vale? Y esta onda que tenemos en pantalla pues podéis asegurar que sería de 1,22, por ejemplo, megahercios. Y esto sería el rango de medida de lo que es el osciloscopio. En grandes rasgos, esto es el rango de medida del aparato y nos muestra en todo momento varias lecturas: el valor eficaz de la señal, la frecuencia y el ciclo de trabajo. En este caso el ciclo de trabajo siempre ha sido el 50%, porque la señal es simétrica. En las siguientes lecturas que vamos a hacer veréis que este valor va a variar, porque vamos a variar la anchura del pulso.